Le damos la bienvenida a los hermanos de Argentina, de Estados Unidos, de España, de Colombia y a todas las personas que nos están acompañando esta noche. La palabra de hoy se titula "Me conviene y lo haré". Deuteronomio 14:1-3 dice: Dios escogió al pueblo de Israel como pueblo único entre los demás pueblos y les ordenó: nada abominable comerás. Lo abominable es lo que es malo, lo que es maldito, lo que es aborrecido. Entonces vamos a mirar un poquito el contexto en el que se dio esta palabra. Eso fue en el Antiguo Testamento, pero desde el Antiguo Testamento el pueblo de Israel hasta el Nuevo Testamento ellos hacían sacrificios. Ellos preparaban el animal, eran lo mejor, la mejor carne, lo preparaban bien para llevarlo a sacrificar. Pero en el transcurso del tiempo, esos sacrificios se volvieron, fue idolatría. Entonces ellos sacrificaban esos animales, era a los ídolos. ¿Sí? Resulta que cuando ellos sacrificaban los animales y salían del templo, al lado estaban las carnicerías o las famas. Y ahí vendían la carne. Porque tenían que estar muy cerca, porque ellos tenían la creencia de que cuando se demoraban mucho en vender la carne, el alma de la carne se salía y el sacrificio no servía para nada. ¿Sí? Lo que ellos habían sacrificado para el perdón de pecados no servía para nada. Entonces eso era carne fresquita y de la mejor calidad. Pero resulta que surgió un problema, porque en ese momento estaban los israelitas, que eran los convertidos al cristianismo y los que no eran convertidos al cristianismo, y empezaron a tener una polémica de si esa carne se podía comer o no se podía comer, si era de Dios comerla o no comerla. Entonces tenían esa polémica. Ese era el conflicto en Corinto, con los corintios. Ese era imagínense, se parecen como a la vida de hoy, ¿no? Ese era el conflicto religioso de esa época. Entonces la pregunta era: ¿debía un cristiano comer carne que había sido ofrecida a los ídolos? Ese era un problema ya. ¿Por qué? Porque resulta que ellos, los cristianos convertidos al cristianismo, habían salido de la idolatría. Eso era lo que ellos habían dejado. Entonces, que les volvieran a decir que debían comer carne, para ellos era un conflicto, volver a hacer algo de lo que ellos habían salido y de lo que ellos entendían que era la idolatría. Entonces fueron a Pablo y le preguntaron a Pablo si debían comer. Esa era la pregunta: si un cristiano debía comer carne o no ofrecida a los ídolos. Entonces, en 1 Corintios 8:1, ¿qué les contestó Pablo? En cuanto a la carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, todos conocemos el modo de proceder, pero el conocimiento envanece. Solo el amor es verdaderamente provechoso. Si alguien presume de conocer alguna cosa, es que ignora todavía cómo hay que conocer. Pero si ama a Dios, entonces es objeto del conocimiento amoroso de Dios. ¿Quién tiene otra versión? 1 Corintios 8:1. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Otra versión. Ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Listo. Entonces vamos a desglosar ese versículo en dos partes. El conocimiento envanece y el que ama a Dios es conocido por él. Entonces, ¿cómo es el conocimiento? ¿Cómo el conocimiento envanece? Hagamos de cuenta que esto es una bolsa y esta bolsa no ha sido abierta. Entonces le vamos a empezar a depositar ahí en la bolsa el conocimiento. Entonces estamos parados aquí en el creer. Entonces los que creen empiezan a depositar el conocimiento. ¿Cuál es ese conocimiento? Dice la palabra que es orgullo, vanidad, soberbia, vanagloria, altanería, arrogancia. Entonces la bolsa se llena, se inflama, se infla. Por eso es que uno ve cuando la gente es orgullosa,
que caminan así, todos levantan porque se llenan. Eso es bíblico, ¿sí? Si nosotros supiéramos la palabra y viéramos la palabra, lo que sucede, veríamos eso. Entonces la gente camina así toda orgullosa. Pero uno va a mirar adentro de la bolsa y ¿qué hay? El orgullo se ve, ahí adentro no hay nada, son engañosos, ¿sí? No hay frutos. Eso es el conocimiento aquí en el creer. Y hablan en una carreta y después se contradicen y dicen una cosa y lo alcanzan a descrestar a uno. Y como hablan de Dios, es que Dios es maravilloso. Y después uno mira por otro lado los hechos y mira otros dichos por el otro lado y uno no ve nada. Es muy engañoso, ¿sí? Mientras que el conocimiento de Dios es la revelación. ¿Qué revelación? La revelación que Jesucristo es el Hijo de Dios, que murió y resucitó, y que juntamente con Él nosotros conocemos los padecimientos de Jesucristo. ¿Sí? Esa es la revelación, ese es el conocimiento de Jesucristo. Acuérdense que estamos en lo que me conviene. Entonces el conocimiento humano es inmadurez espiritual, ¿sí? Y el conocimiento de Dios es madurez espiritual. ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios? ¿Sí? El amor de Dios se manifiesta y nosotros quedamos sujetos al amor de Dios. ¿Será que nosotros podemos hacer algo que sea indebido? No se puede. No se puede. Porque mire lo que pasaba. Eso nos lo enseñó Jesús. Juan 5:19 dice: Jesús entonces se dirigió a ellos diciendo: yo les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él hace únicamente lo que ve hacer al Padre. Lo que hace el Padre, eso hace también el Hijo. Pues el Padre ama al Hijo y le hace partícipe de todas sus obras, ¿sí? Entonces aquí estamos sujetos al amor, y el amor es Dios, ¿sí? Entonces todo lo que nosotros vemos hacer al Hijo y el Hijo va a hacer el Padre, nosotros lo hacemos. Entonces no podríamos hacer nada que no convenga, nada indebido, ¿sí? ¿Sí es claro eso? Por el amor. Entonces continuemos con lo que después del problema que tenían en Corinto les contestó Pablo. En lo que se refiere a comer carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, mire que es tan clara la palabra y a veces uno dice, pero yo ¿por qué no entiendo cuando leo la palabra? En lo que se refiere a comer carne ofrecida en sacrificio a los ídolos, sabemos que los ídolos no significan nada en el mundo y que no hay más que un Dios. Existen sí esos a los que llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, y son, por cierto, muchos esos dioses y señores. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, de quien todo procede y a quien todos estamos destinados. Y solo hay un Señor, Jesucristo, mediante el cual han sido creadas todas las cosas y por quien vivimos también nosotros. ¿Qué les decía entonces Pablo a la pregunta que ellos hacían, si debían comer carne sacrificada a los ídolos o no? Según ese texto, ¿qué les decía? ¿Que sí o que no? ¿Que sí o que no? ¿Que sí? ¿Que sí? Entonces estamos parados aquí. Si decimos que sí, estamos parados aquí. Si decimos que no, estamos parados aquí. ¿Sí? Entonces él les decía, parafraseando: cómanse la carne y disfrútenla. ¿Sí? Porque los ídolos no son nada, y la carne es carne y no ha sido afectada para nada, porque si no existen los ídolos, si no son nada y no tienen valor, ¿por qué yo no me la voy a comer si ellos hicieron algo? O sea, que no existe, que no es real. Cogen un pedazo de carne y no es real lo que están haciendo, entonces no puede ser afectada, ¿sí? Entonces, cómansela y disfrútenla, ¿sí? Dice Pablo. Pero, 1 Corintios, en el versículo 7 dice: pero no todos tienen este conocimiento. Algunos, acostumbrados a la idolatría hasta hace muy poco,
bebés espirituales, comen pensando que es carne sacrificada a los ídolos y su conciencia, que está poco formada, incurre en culpa. ¿Sí? Porque ellos dicen que eso es a los ídolos, o sea, no tienen esa seguridad, no tienen esa firmeza. Esas personas son personas que se creen muy espirituales, ¿sí? Que son inmaduros espiritualmente y débiles en la fe. Entonces, ¿ellos qué hacen? Ellos dicen, nosotros sabemos por la palabra que Dios nos aparta y nos santifica, Él nos aparta. Ellos lo que hacen es que ellos mismos se apartan, ellos mismos toman el papel de Dios y ellos se apartan y dicen, no, yo no puedo comer eso, eso no es de Dios, a mí no me parece eso, y empiezan a juzgar, a murmurar, a chismear, a decir que eso no es de Dios, ¿sí? Pero qué es lo que ellos juzgan? La libertad con que los de aquí nos movemos, porque nosotros no estamos limitados en nuestros pensamientos, ¿sí? Y en nuestra conciencia, ¿sí? Aquí no hay juzgamiento. Entonces ellos les da envidia, es esa libertad, y ellos juzgan cómo se mueven, mírenlos tan alegres con lo que hacen, y aquí ellos todos limitados en sus pensamientos, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué seguía diciendo Pablo? Mire toda la enseñanza que les daba ante el problema que tenían los de Corinto. Nosotros aquí sabemos, aquí decía, no será un alimento los que los haga estar más cerca de Dios. Nada perderemos por dejar de comer, les decía Pablo, ni ganaremos nada por comer. Eso sí, procuren que esta libertad que ustedes gozan no se convierta en ocasión de caída para los poco formados, porque por nosotros estar comiendo y ellos estar mirando, pueden pecar. ¿Por qué pecan? Por estarnos juzgando. Es por estarnos juzgando que ellos pecan, ¿sí? No es por otra cosa. Porque vamos a suponer que alguien te ve a ti, estando aquí, que tiene la conciencia bien formada, tomando parte en un banquete en el que se sirve carne sacrificada a los ídolos. Su conciencia poco formada no se dejará llevar de tu ejemplo y comerá de esa carne. Y así, porque tú te las das de sabio, se perderá ese hermano poco formado todavía, pero por quien Cristo murió, con lo que además de pecar contra los hermanos al hacer daño a su conciencia mal formada, pecan también ustedes contra Cristo. Por eso, si tomar un alimento va a ser ocasión de pecado para mi hermano, jamás tomaré ese alimento para no dar a mi hermano ocasión de pecar. ¿Sí? Entonces, a las escondidas nos vamos a ver. Los cristianos maduros sabemos que el comer o dejar de comer no tiene nada que ver con la relación con Dios, ¿sí? Ni con el conocimiento que tenemos de Él. Porque nosotros aquí ya sabemos que Cristo murió y resucitó. Entonces ya no nos estamos moviendo porque si esto está bien, porque si esto está mal, porque si me equivoqué, porque si no me equivoqué, por si me conviene, porque si no me conviene. Esos conflictos los tienen es aquí los que creen, ¿sí? Entonces, porque miren, en el origen no estaba eso, ¿sí? Cuando Dios creó a Adán y Eva no estaba que si bien, que si mal, que si no. Fue cuando se desobedeció que empezaron a mirar, a pensar en un bien y en un mal que antes no conocían, ¿sí? Entonces, cuando nosotros estamos aquí en el creer, todavía estamos que será bien, que está mal, que estará bien. ¿Sí? Allá no pasa eso, allá uno no piensa en eso, sino simplemente lo hace, porque uno está agradando en su corazón a Dios, uno tiene una conciencia para Dios, ¿sí? ¿Sí es claro eso? Entonces, debemos tener cuidado con los de aquí por amor, ¿cierto? Por amor. Eso es lo que nos decía el versículo anterior. Entonces, es claro que los ídolos no tienen valor y que la carne es carne y no le pasa nada, ¿cierto? Es claro. Entonces, aquí dice este versículo, 1 Corintios 10:20. Antes digo que aquello que los no judíos sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. ¿A qué se refiere el apóstol aquí? O sea, ¿al fin sí o al fin no? ¿Sí? Porque primero me dijo que no valían nada, pero ahorita está diciendo que no nos podemos hacer partícipes con
con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Sí? O sea que comer cosas sacrificadas a los ídolos para algunas personas sí era idolatría. Sí, para algunas personas era idolatría. Entonces, ¿cómo así? Pablo les dice, mire, ustedes sean honestos, examínense cuidadosamente, examinen su corazón. Si ustedes creen que comer eso sacrificado a los ídolos es pecado, no lo hagan. ¿Sí? No lo hagan. Así de sencillo. Si no lo creen, pues no lo hagan. Nadie los puede obligar hasta que lo entiendan. Y los de aquí, pues cómanselo, pero que si lo ven, pues no se lo coman. ¿Sí? Así de sencillo, eso lo resumí. Entonces decían, sí, Pablo, pero lo que pasa es que a nosotros nos invitan a comer y nos hacen unos banquetes y nos sirven esa carne, ¿sí? Y nosotros decimos, ¿y esa carne de dónde salió? Y ellos dicen, no, pues la que venden al lado del templo, en las famas del lado del templo. Y muchos cristianos digan, no, a mí no me parece, eso no es de Dios, yo no me lo voy a comer. Y otros frescos se lo comían. Entonces, ¿qué hacemos ahí, Pablo? Entonces, lo que nosotros les hemos dicho, no preguntemos, no seamos fisgones, no seamos lambones, no seamos soperos, no seamos chismosos, no seamos metidos, ¿sí? Si a nosotros nos invitan a comer, ¿sí? Mire que, y es un ejemplo de las mujeres, nosotras las mujeres preguntamos cosas que no son sabias, este se refiere a eso, nosotras las mujeres preguntamos cosas que no son sabias y no son inteligentes, no son sabias, al hombre, amor, ¿sí? Casi que sabemos ya la respuesta, y los hombres no hablan, ¿sí? Los hombres no hablan, entonces, y cuando hablan, la embarran. Amén. La embarran, ¿sí? Embarran. Yo puedo usar una palabra más pulida, puedo decir, tienen un desacierto, tienen un error. No, pero es que no. Cuando uno recibe esa respuesta se siente embarrado, la embarran, ¿sí? Pero es que la pregunta que nosotros hacemos, poco sabia, cuando les preguntamos, les estamos diciendo, embárreme, ¿sí? Es que eso es lo que nosotros hacemos, ¿sí? Porque no somos inteligentes y sabios. Entonces, Pablo, ¿qué es lo que dice? Quédense callados, ¿para qué preguntan lo que no tienen que preguntar? Cómanselo, si eso no tiene valor, o sea, ubiquémonos donde estamos. ¿Estamos aquí? No preguntemos. Y si estamos aquí, pues no creemos, entonces preguntemos y no la comamos. Así de sencillo. Es que la palabra, mire que lo de Dios no tiene complique, somos nosotros los que nos complicamos. ¿Sí? Bueno, cuando yo estoy aquí como, yo no puedo ser censurado por lo que yo le doy gracias a Dios de lo que como. Si yo en mi corazón cuando como, yo tengo un corazón agradecido con Dios, ¿sí? Le doy gracias a Dios, yo no puedo ser censurado. ¿Sí? Aquí sí, porque es la primera que me censuro soy yo. Entonces eso hace que todos los otros vean esa culpa y todos se crean con el derecho de censurarme y de corregirme y decirme que no es así. No, allá no, porque allá ni me doy cuenta. Yo estoy en lo mío, entonces no tengo problema. Entonces, una pregunta que surge de todo esto. Bueno, Señor, entonces ya entiendo que a mí no me conviene que mi hermano, cuando yo estoy aquí, me vea lo que estoy haciendo, porque es tu hijo y yo peco contra ti. O sea, te estoy afectando es a ti porque es tu creación y lo estoy llevando a que él peque. ¿Sí? Eso me quedó claro. Entonces, yo le decía, Señor, me surge una pregunta. ¿Eso quiere decir que yo tengo que dejar de hacer y no ser para que el otro tampoco ni sea? Porque es que aquí no se define, ¿sí? Tampoco ni sea, entonces no somos ninguno. Entonces el Señor, no, eso no es así, ¿sí? Entonces, ¿cómo es esto? ¿Sí? Porque entonces el dicho popular, Dios le da carne al que no tiene dientes. Entonces, ¿para qué las bendiciones? ¿Para qué la libertad? ¿Para qué todo lo que Dios me da si yo no lo puedo disfrutar? Porque con esa mano de creyentes, ¿sí? Que no se han definido, entonces yo no me puedo mover y yo no puedo ser porque tengo un pedazo de carne y no me lo puedo ni comer. No, eso no se aplica.
¿sí? Entonces, cuando yo estoy aquí, como yo no leo la palabra, yo digo que leo la palabra, pero no la leo porque yo no la escudriño, oro pero no oro porque no es como yo tengo que orar, ¿sí? No busco a Dios para preguntarle, entonces yo parto de mi conocimiento y digo, eso no es así. Yo no me he metido a orar y decir, ¿será que sí es así? Venga, yo me meto y escudriño, Señor, y hasta que tú no me des la respuesta, yo no voy a soltar esto y no voy a dar por hecho un conocimiento mío que me está afectando y me está dando envidia de lo que está disfrutando el de allá, ¿sí? Porque eso es pura envidia. Bueno, entonces yo miro a Jesús, yo digo, entonces, ¿cómo era Jesús aquí? ¿Sí? Que él tenía el cuidado porque si Pablo lo dice, él mismo aplicaba la palabra de no comerse la carne para que los otros no cayeran, pero a él lo crucificaron, ¿sí? A él lo crucificaron, ¿sí? Por estar haciendo ¿qué? Entonces, ahí es donde entra el amor, ¿sí? Ahí es donde entra el amor. Yo aquí, yo tengo los 365 días del año para moverme aquí como yo quiero moverme, porque yo ya estoy santificada, redimida, ¿sí? Justificada, limpia, ¿sí? Apartada, salva, ¿sí? Los 365 días, entonces yo puedo hacer todo, comer carne, todo lo que yo quiero, ¿sí? Pero por el cuidado, entonces yo, como Jesús, en la multitud se movía de una manera, con los 12 de otra, con los 3 de otras y a solas de otras. Sí, yo tengo que ser sabio, qué hago con quién y qué no hago con quién. Entonces aquí me muevo. Pero él se movía independiente de lo que ellos pensaran o no, por la palabra. Cuando Dios le daba una palabra en esos 365 días del año, que nosotros hacemos lo que queremos, en esos 300, Dios nos da una palabra de vez en cuando. Nos dice, muévase, párese, siéntese, haga, levántese. Nos da una palabra. Entonces yo tengo que hacerlo, independiente de que el otro, no puede ser que la palabra lo haga caer y lo haga perder. No puede ser, porque es la palabra. Sí, y la muestra está en que ellos se apartaron, pero cuando Cristo murió y resucitó, muchos se convirtieron y entendieron qué fue lo que Él había hecho. ¿Sí es la diferencia? O sea, el amor hace que yo primeramente obedezca a Dios, ¿sí? Y yo haga lo que tengo que hacer por una palabra. Porque si no, entonces los que están aquí nunca no van a dejar que uno se mueva ni haga nada. Sí, con el tal amor y con entonces la misericordia, entonces eso no es de Dios, y entonces eso es un revuelto, entonces el matrimonio, entonces primero mi esposo, entonces aquí me sujeto, entonces ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? No, eso es una cantidad de conflictos, y por conciencia y por culpa entonces yo no hago nada, ¿sí? Porque cuando me examino y por conciencia yo no me muevo, aquí no sucede eso. ¿Listo? Bueno. Juan 3:16 decía, tanto amó Dios al mundo que no dudó en entregarle a su hijo. No, espere que falta una parte. La palabra dice que después de que yo me examine, ¿cierto? Dice, el versículo 23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me edifica. ¿Sí? Pero no todo me edifica. ¿Sí? Entonces, aquí yo puedo hacer todo porque todo me es lícito, pero no me conviene cuando Él me está mirando y Él puede caer por mi culpa, ¿sí? Y todo no me edifica, porque si Él cae, pues eso no me está edificando en Cristo, ¿no? Pero yo lo puedo hacer con el cuidado que tengo que hacerlo. No es que yo lo tenga que dejar de hacer, sino yo lo puedo hacer en el lugar y de la manera como lo tengo que hacer para no dañar al otro, ¿sí? Entonces, cuando las personas se quieren acercar aquí al profeta a pedirles que les hablen y están aquí, ¿ustedes se imaginan? Es muy difícil. Si Dios no da la palabra para darla, ¿sí? Que ahí ya es Dios el que dio la palabra, no es que se vaya a perder o se vaya a caer, pues no se puede hacer. Pero cuando vienen y uno sabe que es así, uno dice, no, pero hágalo así, o sea, es que desde aquí se ve lo de Dios. No se puede decir porque las personas van a pecar. ¿Sí recuerdan que alguna vez les decíamos, no porque se convierten en juzgadores,
y terminan es pecando por ponerse a hablar lo que no tienen que hablar. Entonces es mejor quedarse uno callado. Entonces cuando le dicen, pero si usted sabe por qué por qué no me lo dice, y quieren ir por todos los lados meterse para que uno, no, eso no, porque lo que terminan es juzgando y pecando. Entonces eso no se puede hacer. Sé que la palabra es la palabra, eso está sustentado por la palabra. De tal manera amó Dios al mundo que no dudó en entregar a su Hijo único para que todo aquel que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bueno, Dios nos amó primero. Nosotros lo repetimos aquí, eso es un discurso. Pero aquí nosotros entendemos que de verdad Dios nos amó primero y que lo primero que Él pide es lo que nosotros tenemos que hacer. Así los otros se muevan, hagan, digan, nosotros sabemos que es lo de Dios, ¿sí? Cuando nosotros entendemos el amor de Dios, recibimos el amor de Dios, nosotros lo primero que hacemos es amarnos a nosotros mismos, ¿sí? Porque es el amor de Él en nosotros el que produce ese amor. No, ¿de dónde nosotros lo vamos a sacar? Es el amor de Dios hacia nosotros que produce ese amor. Después de nosotros amarnos, podemos amar al prójimo, ¿sí? Entonces, por eso aquí yo puedo hacer lo que me conviene o no. Aquí no. Aquí yo no sé si es de Dios, yo sé que no me meto con Dios, yo no oro, yo no hago, y yo voy lanzando y voy mirando, no me interesa lo que siente el otro y le voy diciendo las cosas sin haber, confirmado y tener esa certeza y esa convicción de que de verdad lo que yo estoy haciendo y diciendo es de Dios. Pero yo digo que a mí Dios me dijo y yo lo doy por hecho que es de Dios, ¿sí? Eso no pasa. Aquí lo primero es Dios me ama, yo me amo. Y luego yo puedo amar a mi prójimo. Si no, yo no puedo hacer eso. Ese es el orden. La palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y luego amarás al prójimo como a ti mismo. O sea, primero yo tengo que amarme para poder amar al prójimo, ¿sí? Entonces, eso es ponernos de acuerdo, ¿cierto? Para yo poder tomar la decisión, yo debo tener una unidad y ponerme de acuerdo con Dios. Jesús se puso de acuerdo con Dios y pudo hacer la voluntad de Dios. Si no, no lo hubiera podido hacer. Pero ¿cuál es la única condición que Dios pone para nosotros saber tomar decisiones? ¿Qué es lo que nos conviene? ¿Cuál es la única condición? ¿Cuál es? La fe. Nosotros sin fe no lo vamos a poder hacer. Y la fe solo se consigue en una posición de Cristo, ¿sí? En el lugar de Cristo. Nosotros siempre hablamos de que debemos hacer lo que nos conviene, ¿cierto? Y la prédica por eso se llama lo que nos conviene. Nosotros aquí no sabemos qué es lo que nos conviene. Mire, por favor, entendamos eso. Aquí en esta posición no sabemos qué es lo que nos conviene. La única manera de saber nosotros qué es lo que nos conviene es aquí, porque lo de Dios y lo del mundo eso es diferente, eso no se parece, ¿sí? No hay la más mínima posibilidad de que yo sin fe pueda entender qué es lo que me conviene a mi vida. Eso no pasa. Sin fe yo no puedo saber qué es eso. Yo tomo las decisiones de acuerdo al sistema, ¿sí? Y le coloco el título de Dios. Pero yo no sé qué es lo que me conviene aquí, ¿sí? Y yo aquí, siendo hija de Dios, puedo manipular, mentir, engañar y hablar un discurso de Dios y Dios y Dios y Dios y Dios, ¿sí? Y eso se va a ver con la bolsa. Cuando yo mire adentro cuál fue el fruto, aquí no hay fruto, ¿sí? Ahí se ve que va a estar vacía y yo puedo hablar mucho, pero aquí no se ve, ¿sí? Y va a llegar un momento, mire, yo se los digo, y es una palabra profética, y es para esta iglesia específicamente, y para algunos de los que me están escuchando. Va a llegar un momento en que van a dar unos pasos, y la luz de Cristo va a alumbrarles, y se va a ver todo lo que estamos haciendo, que no es de Dios. Mire, la gente lo va a ver, entiéndanlo, eso va a pasar. Va a pasar porque eso es bíblico,
da la palabra profética porque es para este tiempo, ¿sí? Pero esa palabra que es bíblica puede suceder, para otros puede suceder mañana, pasado mañana, en un año, en 10 años. Pero eso tarde o temprano va a pasar. Nosotros aquí creemos que nosotros podemos engañar a Dios y que nos podemos mover como nosotros queremos, ¿sí? Y nosotros aquí nos miramos desde aquí y somos ignorantes, ¿sí? El conocimiento de aquí es ignorancia en el campo espiritual. Y nosotros creemos que nos podemos engañar porque nosotros no miramos lo que estamos pensando. ¿Qué tal nosotros aquí? Eso va a pasar, mirando todo lo que el otro piensa, todas las intenciones, lo que hacen, lo oculto, lo que hacen, lo privado, cómo se mueven. Y todos aquí nos vamos a ver así. Eso va a pasarle a la humanidad, ¿sí? Porque nosotros sabemos disimular muy bien y engañar a otros. Pero ante las cosas de Dios, para nosotros poder obtener lo que Él quiere, eso va a pasar. Por eso les digo, hoy, mañana, pasado mañana, eso va a pasar. Por eso es que Dios todo el tiempo nos habla del arrepentimiento. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué me conviene para yo hacer? ¿Sí? Porque si yo tarde o temprano lo voy a tener que hacer, pues mejor empiezo de una vez a hacerlo para después no tener que padecer lo que no tengo que padecer, porque es que eso no es que yo haga y allá me va a salir para poder ser salvo, ¿sí? Para yo poder entender la salvación. ¿Por qué? Porque yo creo que como yo lo tapo, ¿sí? A mí me conviene taparlo, entonces aquí no pasó nada. Entonces tiene que salir para que yo entienda que eso no me sirve y yo lo entregue. ¿Sí es claro? ¿Sí? Entonces, aquí creen que son vivos con las cosas que hacen, ¿sí? Pero aquí cada uno va a tener su recompensa. Aquí no van a tener nada. Y aquí se va a tener la recompensa de lo que aquí hablan en discurso. Aquí se va a ganar en vivencia y se va a recibir. Pero eso solamente uno lo puede ver cuando deja de tener limitado el pensamiento para tenerlo aquí. ¿Sí? De resto, eso no va a pasar. ¿Sí? Eso no sucede. Entonces, un ejemplo. ¿Con quién me casaré? Un ejemplo. Que es, o sea, yo digo que las decisiones más importantes de nuestra vida, aquí en el mundo secular y espiritual, es recibir a Cristo en nuestro corazón, ¿sí? Mi relación con Dios. Y segundo, el matrimonio, ¿sí? Porque un matrimonio, una persona aquí y otra persona acá. Hay esas luchas. Ahí toca, como Pablo decía, ¿yo qué hago ahí, Pablo? Ese es un problema mundial, ¿sí? Eso es un problema mundial, eso ya no es solo de Corintio. ¿Yo qué hago, Señor? Uno aquí y el otro acá. O los dos acá, peor, porque la garrotera aquí es peor. Los dos ahí, imagínense quién tiene la razón. ¿Quién tiene la razón? Yo. ¿Sí? Esa es peor, la garrotera. Aquí de pronto tiene más paciencia con el de acá, pero no es fácil. ¿Sí? No es fácil, pero el de aquí sí, bueno, tiene más paciencia. Entonces ahí toca decirle, Señor, para los que no se han casado, métanse con Dios y pregúntenle a Dios de verdad, o sea, cuál es su esposa y hacia su futuro, ¿sí? Y los que ya se casaron, también pregúntenle a Dios qué van a hacer. Sí, también pregúntenle. ¿Cuál es lo que vamos a hacer? ¿Qué van a hacer? No con quién me casaré, sino qué van a hacer. Porque Pablo es claro cuando dice, cuando dice, si usted está aquí y su esposo está allá, ¿sí? Es creyente, ¿sí? Pero no se ha convertido, es creyente, ¿sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Solamente Dios sabe si él se va a convertir o no. Solo Dios lo sabe. Ni porque usted tuerza el brazo, ni le haga, ni le ayune, ni le ore, ni le... No, eso no, o sea, eso aquí no. Aquí es, yo me meto con Dios, busco de Dios, sigo a Dios, crezco en Dios, disfruto lo de Dios, porque mi disfrute no depende de nadie más, disfruto lo de Dios, ¿sí? Y si el día de mañana él dice, si se acepta que tú estás aquí y él es, listo, sigan. ¿Sí? Y el día de mañana tu testimonio, ¿cómo va a creer usted que estando aquí, qué testimonio usted puede dar? Pues el mismo que él está dando,
el mismo testimonio. Él nunca se va a convertir por su testimonio, porque la primera que necesita convertirse es usted. ¿Sí? Aquí eso no pasa. Por su testimonio no se va. Por el testimonio aquí sí se convierte. Eso es lo que dice la palabra. Entonces yo tengo que estar más preocupado de agradar a Dios y de hacerlo de Dios y de disfrutarlo de Dios, que Él esté mirando y diga, oh, pero ¿esto qué pasó aquí? Porque aquí se ven iguales, entonces aquí es el que más puje. ¿Sí? O sea, ahí no hacen nada. Entonces nosotros nos estamos perdiendo de esa vivencia, de esa vida eterna hoy, por estar preocupado por algo que le corresponde a Dios. Le corresponde a Dios. Sí, aquí oramos, pues hacemos todo lo que hace un hijo de Dios. Oramos, leemos la palabra, nos gozamos, somos constantes en lo que hacemos, ¿sí? Porque si no, entonces después eso, arrastrarlo ahí todo el tiempo a mirar ahí, a ver si se convirtió, si hizo, si no. Y eso es una carga bien pesada. Eso es una carga bien pesada, ¿sí? Entonces, tomemos la decisión. Sí, el mensaje es que en esta noche tomemos la decisión de qué es lo que nos conviene. Tengamos claro qué es lo que nos conviene. Esforcémonos por eso que nos conviene y hagámoslo. ¿Sí? Es tan sencillo como eso. ¿Sí? Dios les bendiga, hermanos. Los esperamos el próximo viernes. Muchas gracias por acompañarnos. Su pacto es conmigo.